Crear los demos, la verdad fue algo complicado, no por en sí hacerlos, sino por todo el camino que nos tocó recorrer para crearlos. O sea, fue pensar en la idea, pero la idea se basó en una investigación previa, y esa investigación previa fue delimitar exactamente lo que queríamos, porque había tanta riqueza en ese estado que había que delimitar mucho lo que queríamos usar, que si iba a ser un sabor salado o si iba a ser un sabor dulce, ¿no? O sea, todo tiene mucho que ver con eso. Ya después de que teníamos la idea un poco plantada, fue como pensar en el prototipo que íbamos a hacer, ¿no? O sea, si íbamos a hacer algo más físico, o si nos íbamos a un dibujo o algo digital. O sea, fue pensar en todo lo que iba a conllevar a hacer un demo. Y al final quedamos que íbamos a hacer un dibujo, ¿no? O sea, creo que hacer un dibujo de algo que se come es algo complicado, porque al final nosotros podemos tener una idea de cómo se va a ver, pero en el proceso puede verse de una manera completamente diferente. O sea, que nos vamos a intentar apegar al demo, pero creo que el proceso va a cambiar mucho el cómo se va a ver el resultado final, más porque nosotros podemos pensar una cosa, pero al final nuestras habilidades culinarias pueden definir otra cosa. En cuanto a ya dibujar los demos, o sea, fue mucho idealizar lo que queríamos, ¿no? Cómo queríamos que se viera. O sea, nos basamos mucho en el buyer persona como algo que fuera atractivo para esas personas. Que no se viera ni muy atiborrado de cosas, ni muy sencillo. O sea, buscamos que se viera, que tuviera un punto medio entre ser muy vistoso y no ser tanto, basándonos en nuestro buyer persona. O sea, empezamos a pensar cómo nosotros lo veríamos y si compraríamos ese producto a simple vista. Porque la comida, lamentablemente, es bastante complicada porque sí la tienes que probar. O sea, que tenemos pensado dar pruebas, pero es algo que sí te tiene que gustar a simple vista para que lo compres. Entonces, empezamos a ver qué se veía mejor, qué colores eran más vistosos, y de ahí hasta pensamos en cambiar un poco las ideas, como para ver los colores, cómo iba a quedar el resultado final. Y pues al ser cada uno, o sea, tenemos ideas parecidas. En unas son las tartas, otras son las Santa Claras. Al final esas dos ideas van mucho de la mano, pero son completamente diferentes. O sea, porque una es en versión tarta y otra es en versión Santa Clara. O sea, las Santa Claras necesitan tener un glaseado más líquido y las tartas un relleno más sólido. Y al final van a ser más grandes. O sea, era pensar cómo queríamos que se viera al final. O sea, cuántos íbamos a dar, cuál iba a ser el tamaño. O sea, al final era pensar muy a futuro y en lo que quería el consumidor. O sea, todo fue basándonos en nuestro buyer persona. Y justo también el cóctel lo pensamos mucho, porque también es algo complicado que alguien te compre una bebida a simple vista. O sea, una persona compra una bebida cuando tiene sed, o sea, y realmente fue pensar en cómo se vería vistoso para que alguien lo comprara. Yo creo que sí fue complicado pensar en los demos, porque al final la comida sí entra por los ojos. Entonces fue hacerlo lo mejor posible y también que fuera funcional, porque por más que nosotras quisiéramos poner cosas bonitas, al final a lo largo de la producción de ese producto tenía que ser funcional. O sea, no podíamos poner algo muy sólido en la Santa Clara porque pues no iba a funcionar el glaseado. Y lo mismo con respecto a la tarta, no podíamos pensar en rellenos muy ambiciosos porque al final tenemos que pensar en la conservación de ese producto. Entonces, al tener la idea, pero pensar a futuro y plantarlo en una idea más relativamente física, fue complicado porque nosotras teníamos una idea de cómo queríamos que se viera el producto, pero teníamos que pensar en cómo lo íbamos a ver ya vendiéndose, tanto su conservación, tanto su funcionalidad como la producción del mismo. O sea, teníamos que pensar en todo y plasmarlo en una hoja de papel. Y yo creo que eso fue lo complicado. O sea, la idea ahí estaba, pero era pensar en cada parte del proceso y que lo que estuviera ahí fuera lo que vamos a hacer. Entonces, la verdad, yo creo que a lo largo de pues la creación de los demos fue más complicado pensar a futuro que en realidad plasmar nuestras ideas.